Muy buenos días, bienvenidos a un podcast más, a un episodio más de nuestro podcast con Carlos Cuentas. Hoy estamos grabando, hoy es 31 de julio, estamos terminando el mes de julio, ya llevamos una semana transitando sobre Leo, un mes de Leo que de entrada nos ha mostrado cositas bien interesantes con la luna llena en Acuario y ciertos movimientos que estuvimos analizando también anoche en el en vivo. Para continuar hablando de estos temas, le doy la bienvenida al maestro Carlos Cuentas. Don Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Buenas tardes, Juan José. No, muy bien, contento de retomar nuestra tertulia astrológica a través del podcast o del envío. Realmente es una oportunidad para compartir de astrología y para comprender la energía, cómo se va moviendo. Perfecto. Bueno, don Carlos, antes de hacer nuestra habitual tertulia, nuestra charla, que siempre hablamos mucho del tránsito propiamente, me gustaría también ambientar este podcast con una propuesta que recibimos ayer en el envío y es de hablar un poco más de la persona de Carlos Cuentas, de quién es Carlos, cómo conoció la astrología. Y me gustaría, don Carlos, que nos explicara, nos contara brevemente cómo llegó a usar la astrología y cuál ha sido su aprendizaje en este tiempo. Sí, digamos que mi acercamiento a la astrología viene de buscar respuestas hace más de 30 años, pero hace 25 años se dio la posibilidad de estudiar concretamente, o sea, esa búsqueda que tenía desde antes eh, se materializó cuando decidí empezar a estudiar. Me llegó la información y entré a un grupo de estudiantes y mi maestro, que es un monje hindú con formación energética y conocimientos orientales y occidentales, fue el que me, me llevó a vivir esta experiencia que manejo hasta el día de hoy. Muy bien. Don Carlos, a mí me quedó algo sonando el día de anoche, pues cuando hablábamos de esto en el en vivo, y era sobre el enfoque que este maestro, este monje hindú, le daba a la astrología y lo que ustedes aprendieron con él. ¿Nos podría contar un poco más del enfoque? Si digamos nosotros manejamos dentro de la escuela de nosotros la visión de lo mental y de lo real. A nivel técnico, la astrología maneja la parte eclíptica, que es la ubicación de los planetas sobre el horizonte, y el ascensional, que matemáticamente es una proyección de esos planetas. Esto que a nivel matemático y técnico los astrólogos lo manejan con cierto tecnicismo, nosotros dentro de la escuela energética lo manejamos como la visión de lo mental y de lo real. El ser humano tiene una manera de pensar y al final puede que actúe de esa forma o termine actuando de una manera diferente, que es lo ascensional. Realmente es eso. Muy bien. Bueno, don Carlos, y le hago una última pregunta antes de pasar al siguiente tema. Para usted, obviamente, sin desmeritar las otras escuelas astrológicas, pero en esta escuela, ¿qué es lo más relevante o lo que se resalta frente a las demás? Digamos que no es que sea diferente, mejor o peor, son enfoques diferentes. Nosotros tratamos de manejar los términos astrológicos desde la cotidianidad. Si hablamos del sol, para un usuario común el sol no dice nada, que lo ve como un cuerpo celeste lejos de su vida. Pero si a ese sol le ponemos la palabra voluntad, la persona va a entender la naturaleza de su voluntad personal. O sea que cuando tú a nivel astrológico hablas en términos técnicos, que no es que esté mal,
Lo que pasa es que a veces los astrólogos cometemos el error de hablar de manera técnica y la persona no busca respuestas técnicas, busca respuestas personales que le den explicación de la vida. Entonces, el enfoque energético es hablar mucho de esa correlación de los cuerpos celestes con el ser humano desde el punto de vista energético. Muy bien, don Carlos. Bueno, eso es un pequeño resumen. Aquí, pues, digamos, aprovechando los primeros 5 minutos de ese podcast como para conocer un poco más de don Carlos. Creo que es un ejercicio bien interesante que nos proponía una alumna suya el día de ayer. Y pues es interesante porque no solamente van a ser espacios en los que pues vamos a hablar y vamos a aprender de la astrología, sino también vamos a empezar a conocer un poco más de quién es el maestro Carlos y cuál ha sido su historia y su trayectoria. Bueno, don Carlos, cuéntenos qué ha pasado, qué está pasando anoche, qué está pasando hoy, qué relevancia hay energéticamente en este momento. Digamos que en este momento hay algo que me llama mucho la atención y es que la voluntad, que es el Sol, y Mercurio, que es el razonamiento que ayer estábamos hablando, están intensificándose en este momento en el signo de Leo por el tránsito del Sol. Entonces, en el área donde tenemos a Leo, esa intensificación de la voluntad y del razonamiento están potencializados por la energía de Leo y tienen su contraparte en el equilibrio que genera el tránsito de Saturno, que son las experiencias a través de Acuario. Entonces, si lo quisiéramos poner en términos cotidianos, la voluntad y el pensamiento están invitando a las experiencias a generar un equilibrio entre los tres para que no haya un exceso de orden y control y no haya un exceso de cambio de estructuras de manera radical, sino que en el universo se vayan dando cambios paulatinos. Eso es lo que está pasando el día de hoy de manera interesante. Adicionalmente, hoy tenemos la sensibilidad, que es la luna, muy cerca a Urano, que es la capacidad de innovación. Entonces la luna está visitando el signo de Tauro, donde está diciendo que hay que hacer cambios radicales con respecto a lo que se siente. Entonces aquí quiero que te imagines un efecto muy interesante. Saturno, como ya decíamos, está invitando al Sol y a Mercurio a no ser tan rígido, con la oposición o la integración de energías. Pero a su vez, la Luna y Urano, que están en un signo concreto, le están haciendo contrapeso también a esta voluntad y este razonamiento para que haya un poco de practicidad y no se desequilibre. Entonces fíjate que todas las fuerzas están generando una interacción en este momento. La voluntad, el razonamiento, la sensibilidad y las experiencias. Ok, como siempre lo decimos, toca hacer el análisis muy minuciosamente, pues cada uno de los oyentes y nosotros también analizar en nuestras propias cartas en qué áreas tenemos esos diferentes signos. Estamos hablando de 3 signos puntualmente, de Leo, de Acuario y de Tauro. Y en este momento estamos mirando entonces que hay un movimiento muy interesante porque pues ayer en el envío hablábamos de ese equilibrio entre Leo y Acuario, pues con Saturno en Acuario y la conjunción que hay de la voluntad con el razonamiento que es el Sol y Mercurio. Pero pues hoy tenemos esta visión de la Luna con Urano en Tauro. Bueno, me dice que Urano es la innovación, ¿correcto?
Sí, claro, todo lo que entra a Tauro busca practicidad. Imagínate si tú te vas a la casa de tu papá o de tu mamá Ujú. y tú llegas con ciertas reglas y allá te dicen, no, mira, Juan José, tú ya tienes tu propio hogar, aquí se almuerza a tal hora y aquí se hacen tales cosas, entonces tú llegas a acomodarte en las reglas del sitio donde llegas. Como la luna y Urano el día de hoy están en Tauro, entonces todo el que llegue a la energía de Tauro va a tener que mirar cosas concretas y prácticas. Sí, Ok. Don Carlos, me gustaría tomarme el atrevimiento de hacer un ejercicio práctico con mi propia carta. claro, Tengo entendido, o sea, en el caso mío, yo tengo a Leo en el área de sociedades, ¿sí? sí. Acuario que viene siendo mi ascendente, realmente ese área ascendente, ¿qué tipificaría en la vida cotidiana? Digamos, para que lo vayas viendo de manera práctica, Ujú. tu ascendente que es Acuario, como bien lo dices, es la personalidad. Entonces tú tienes la tendencia a ser irreverente y a cambiar las cosas y a hacerlo siempre a tu manera, ¿sí? Pero esa tendencia natural de ser Scorpio es buscar respuestas permanentemente. Entonces hay un conflicto entre o busco la respuesta de manera profunda o soy innovador. Y Mm. ahí es donde se encuentra el equilibrio. Precisamente porque es que a mí me causa curiosidad es esto. Si mal no estoy, Tauro la tengo en el área de la comunicación. Tauro lo tienes a nivel familiar, pero tienen muchos planetas en comunicación en Tauro. Entre esos la luna, que es la que te da terquedad Ujú. cuando te excedes en que las cosas sean como a ti te parece. Exactamente, entonces ahí hay un tema porque pues evidentemente mi sol natal está en Escorpio, entonces ahí hay una unión de varias energías porque para mí Tauro siempre es ese complemento que me frena el ser tan profundo y el ser tan obsesivo, me trae ese equilibrio. En este momento pues este tránsito que nos comenta Carlos, intuyo yo, o sea, o lo puedo interpretar de esta manera y es que siendo en este momento, en este mes, el sol que está en Leo y que yo lo tengo en el tema de sociedades, es un tema bien importante porque me indica que yo voy a brillar dentro de ese relacionamiento de sociedades que voy a buscar ese brillo, voy a buscar ese reconocimiento. Exactamente. Voy a ser irreverente porque pues voy a buscarlo no de la manera, digamos que tradicional, sino que siempre voy a buscar una nueva manera de brillar, pero la luna en Tauro me va a llevar a ser prudente en la manera de cómo me voy a comunicar con todas esas energías, ¿correcto? Sí, miremoslo de manera muy puntual en el caso tuyo. El día de hoy, en este preciso momento, la luna en tránsito, que es la sensibilidad que está en Tauro, que está buscando practicidad en esa comunicación, te está activando tu nuevo norte. Entonces te dice que tu sabiduría, tu comprensión en esta encarnación es ser práctico, no enredar. Ser práctico no es ser radical, no es ser rígido. Sí. Entonces, el día de hoy la invitación es muy interesante porque la luna en este preciso momento que estamos grabando el podcast está tocando tu nuevo norte, te está invitando a la practicidad, Muy no bien. a tu terquedad, ¿sí? Y por obvias razones, ya le ha hecho oposición a tu sol de Escorpio. O sea, te saca de esa profundidad y te dice, a ver, Juan José, deja de bucear en sus emociones y hable de manera práctica, utilice inclusive el podcast para concretar, deje de profundizar, saque cositas concretas. Sí, No, perfecto, perfecto porque pues me gusta hacer ese ejercicio práctico. Obviamente, digamos que aquí hay un tema que es muy personal, muy mío,
Pero me gusta hacer este ejercicio práctico, ¿por qué? Porque esto le va a enseñar a la gente a buscar en su carta, listo, o sea, sé que el Sol está en Leo, que Mercurio está allí, que Saturno está en Acuario, que la Luna en Tauro, pero en mi área personal o en el área personal de cada uno, ¿cuáles son las áreas que me están afectando? Entonces, ahí es donde entra un ejercicio de cada uno de los oyentes de ir y buscar su carta y analizar cuáles son las áreas que le están influyendo esas energías, porque si bien en el caso mío personal, pues ya nombramos cuáles son las áreas que está tocando, no significa que sea una generalidad para todo el mundo. A cada uno le va a tocar en un área diferente de acuerdo a su carta natal, ¿correcto? Claro, esa es la individualidad y esa es la riqueza que te da el universo. O sea, tú puedes ser un tipo de Escorpio, tu esposa puede ser Escorpio, pero son totalmente diferentes, tienen procesos diferentes y dentro de los 8.000 millones de seres humanos, ponle que haya 4.000 escorpios, 4.000 millones, cada uno va a ser muy diferente porque nace en una ciudad, en una familia, en un contexto, en una hora diferente. O sea, hay muchas variables que identifican la individualidad y eso es lo que hay que buscar. Muy bien. Bueno, don Carlos, para continuar con el tema, ya tenemos, digamos, como tareita para los oyentes de lo que hemos venido hablando, y es que busquen su carta y analicen cuáles son las áreas de influencia de estos tránsitos. Pero ayer también tocábamos un poquito el tema del Marte que está en Virgo, que entró a Virgo hace una semana, que le está haciendo oposición a Júpiter en Piscis. Eso también es un tema que tocamos el día de ayer, pero quisiera pasar de largo y quisiera que nos contara un poco como un adelanto, porque el próximo viernes en el en vivo vamos a tocar ese tema y me gustaría tener un pequeño adelanto de esto. Es, ¿qué está sucediendo con Venus en Virgo? ¿Y qué va a suceder? A ver, los planetas o las energías planetarias cuando llegan a un signo se amoldan a la energía. O sea, Venus en Virgo y Marte en Virgo es la necesidad del análisis, la necesidad de evaluar metódica y minuciosamente las cosas para que sean eficientes. Entonces, la entrada de Marte a Virgo es, tenemos que actuar de manera metódica y minuciosa, y Venus pone a revisar si lo que está haciendo o lo que quiere hacer lo deja satisfecho. El equilibrio que le plantea Júpiter al generar un complemento con Marte, es decir, les deje tanto neto, deje tanta minucia y confíe que se pueden dar las cosas. Aquí tenemos otro equilibrio entre el Júpiter, que es la capacidad expansiva, que no puede ser muy emocional porque tiene el contrapeso de Marte, que le dice pies a tierra, y a su vez, cuando Marte quiere actuar con demasiado detalle, Júpiter le dice confíe y actúe. Lo invita a equilibrar. Volvemos al tema de lo complementario, ¿sí?, que permite equilibrar. Aquí hay algo muy interesante y es que está presente siempre. Siempre lo he dicho, el universo es perfecto, como nos plantea las cosas, como nos muestra esas energías que nos ayudan, energías que nos muestran cuál es nuestro fuerte, cuál es esa fortaleza que tenemos, y energías también que nos muestran cuáles son los aprendizajes que debemos cursar. Pero todo siempre va manejado en un equilibrio. Creo que en este podcast, el día de hoy, podemos ver que digamos que hay una palabra que sobresale delante de todas, que es la practicidad. Debemos aprender a ser muy prácticos en nuestras vidas, pero manteniendo el equilibrio, o sea, ni ser tan radicales ni tan tierras, o sea, ni tan estructurales,
pero tampoco irnos al extremo de ser tan emocionales y tan rebeldes. Todo en su debida proporción y en su debido momento. Creo que es un momento muy especial porque pues tenemos varias energías y si vemos, tenemos ese brillo fuerte de Leo, o sea, ese fuego que es el sol que está cursando en este momento, pero pues alrededor de este sol tenemos esa fuerza del aire, de la irreverencia, tenemos esa tierra que nos trae, que nos pone los pies en la tierra, literalmente, que es esa luna en Tauro, los planetas que tenemos en Virgo. Entonces creo que podemos ver toda una unión, o sea, un movimiento estelar, por llamarlo de alguna manera poética, que realmente lo que nos trae es, venga, estamos pasando por un momento especial porque pues el sol nos invita en este mes a brillar, pero hay una serie de energías alrededor que es, primero hay momentos diferentes, hay energías diferentes, hay cosas, hay maneras diferentes de hacer las cosas, pero todo desde la practicidad, desde tener los pies en la tierra, de ser un poco más realistas, pero también optimistas. ¿Sí, don Carlos? Sí, así es, realmente el universo es un equilibrio en todo el sentido de la palabra, porque podemos tener las energías activas de Leo, como tú bien lo dices, pero el equilibrio de lo que está en Tauro y de lo que está en Virgo, como son signos tierra, nos invitan a que es en la tierra. El hecho de que vivamos en un mundo de tercera dimensión, que es el manejo de lo físico, que es el manejo de lo concreto, es lo que nos recuerdan los signos tierra. Vivimos en un plano material donde tenemos que concretar. Y es eso. Muy bien, don Carlos. Bueno, hoy la verdad el podcast se nos fue rapidísimo, ya pasamos los 20 minutos y pues nada, ya momento de ir cerrando. La verdad, don Carlos, muchas gracias por toda la información. Creo que la información que dimos en este episodio da para que los oyentes busquen, indaguen en su carta propia, en su individualidad, cuáles son esas energías, cómo se están moviendo y también les ayude a comprender un poco mejor. Recordemos que todo esto entra en ese camino de autoconocimiento, de primero conocernos un poco más a nosotros mismos y encontrar esas respuestas que muy posiblemente muchas personas que nos estén oyendo están buscando. Entonces es la invitación a que busquen su carta astral y analicen con base en lo que hablamos el día de hoy todos esos elementos en su individualidad. No siendo más, don Carlos, un último mensaje, un último consejo para esta semana. Bueno, esta semana la invitación es a que el exceso de practicidad no nos agobie y el exceso de concreción. Entonces, tener en cuenta lo que sienten otros va a ser importante. Muy bien. Tener en cuenta las expectativas y los sentimientos del otro. Sí. Perfecto, don Carlos. De verdad, don Carlos, muchas gracias. A todos los oyentes nos estaremos viendo muy pendientes en redes sociales con todos los movimientos que estamos generando y nos estaremos viendo en el próximo en vivo todos los viernes a las 8:30. No siendo más, un abrazo y hasta luego. Bueno, perfecto, Juan José, un abrazo para ti, para todos los que escuchan y hasta un próximo podcast.